Hola a todos y todas, hoy comenzaremos con nuestra primera clase grabada del curso de evaluación de los aprendizajes, en donde recorreremos algunos conceptos claves, además de diferenciar respecto de tipos de evaluación, estrategias, instrumentos, entendiendo la evaluación como parte central y fundamental del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Bueno, con ese fin es que las invito y los invito a que podamos hacer un recorrido por esta bonita herramienta interactiva para conocer los conceptos claves que forman parte de una buena evaluación. La evaluación de los aprendizajes, tal como lo dice la palabra, en el contexto de la enseñanza centrada en el aprendizaje es un proceso continuo que promueve diferentes instancias para que los estudiantes y las estudiantes puedan evidenciar su aprendizaje. Recordemos que la evaluación no nos debe sorprender, sino más bien tiene que ser una oportunidad para que el estudiante y la estudiante puedan demostrar cuánto han aprendido, cuánto han construido en cuanto a los contenidos, los resultados de aprendizaje que nosotros nos hemos propuesto en nuestra asignatura. En ese sentido, tal como dice en la siguiente diapositiva, las fases del proceso de evaluación considera varios momentos importantes. El primero es definir adecuadamente los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar. No podemos evaluar en ausencia, no podemos evaluar lo que no está declarado. Luego definimos estrategias de evaluación, que son muy diversas y que las vamos a ver a continuación. Posteriormente, creamos instrumentos de evaluación acordes con la estrategia. No cualquier instrumento sirve para cualquier estrategia de evaluación. Luego se aplica el instrumento, la recolección de la evidencia, se sistematizan esas evidencias y la parte tal vez más importante y la más olvidada es que se deben tomar decisiones. La evaluación no es un proceso en donde solo se califica al estudiante, sino que también se deben tomar decisiones en base a esos resultados. Si nos detenemos un poquito más en lo que implica la retroalimentación y la propuesta de mejora, la toma de decisiones, en el fondo consiste en reportar al estudiante respecto de su propio proceso de avance, las dificultades mayores presentadas y a partir de ahí ajustar y modificar los elementos del proceso. Si no ocurre este proceso de ajuste, entonces la evaluación no tiene tanto sentido. Solo tiene sentido en cuanto consigue o significa finalmente tomar decisiones a la luz de esos resultados. En cuanto a los tipos de evaluación, es importante entender que hay diferentes tipos dependiendo de la gente. Hay que considerar cuándo se evalúa, quién evalúa o cómo se evalúa. Por ejemplo, si vemos cuándo se evalúa, nosotros podríamos decir que existe evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. La evaluación diagnóstica tiene que ver con aquella que se realiza al inicio de un proceso y que en el fondo tiene por objetivo saber cuánto sabe, cuánto trae un estudiante de aprendizajes previos de la asignatura anterior o del proceso anterior. Con eso damos un punto de inicio y con ese punto de inicio podemos tomar decisiones respecto de cuáles son los resultados de aprendizaje esperados para este ciclo que viene a continuación. Luego viene la evaluación formativa que ocurre durante todo el proceso y se centra en el aprendizaje que está ocurriendo y en las actividades de producción de los estudiantes. Finalmente, la sumativa ocurre al finalizar y contribuye al proceso de calificación en función de un rendimiento y certificación. En el fondo determinan e informan sobre el nivel alcanzado en la asignatura o en el proceso de aprendizaje que se está llevando a cabo. Si miramos ahora, por ejemplo, desde la gente, ¿quién evalúa? Podríamos decir que existen tres tipos de evaluación dependiendo de quién realiza o quién es el protagonista del proceso. Tenemos la autoevaluación, que es el proceso mediante el cual el mismo aprendiz valora su propio aprendizaje. La coevaluación, que es el tipo de evaluación que se realiza entre pares, y la heteroevaluación, que es la evaluación que realiza la persona que está facilitando, en este caso, el o la docente del proceso que se está llevando a cabo. Si ponemos atención, por ejemplo, a cómo se evalúa, nos podemos dar cuenta que aquí tenemos varias formas de mirar la evaluación. Una de ellas tiene que ver con el momento. Entonces podemos decir que existe la mirada transversal, que es sacar una fotografía del momento específico del proceso de aprendizaje, como por ejemplo la evaluación de una unidad en particular.
o la mirada longitudinal, que revisa el proceso en toda su extensión, desde que inicia hasta que finaliza. Un ejemplo de esto es la evaluación que se realiza desde marzo hasta diciembre y poder mirar el proceso completo. También existe la mirada cuantitativa y la mirada cualitativa. La cuantitativa pone énfasis en los resultados cuantificables del proceso, ejemplo, puntaje, nota, en una prueba, por ejemplo. En cambio, la mirada cualitativa pone la atención en el proceso y los aciertos y las dificultades presentadas. Ejemplo, una retroalimentación verbal o escrita en base, por ejemplo, a una rúbrica. Mirada tradicional. La mirada tradicional genera instancias de evaluación puntuales, por lo general aisladas, que dan cuenta de los conceptos y los procedimientos de manera que maneja el estudiante. Pone énfasis sobre todo en la calificación. En cambio, la mirada situada genera instancias de evaluación en contextos lo más reales posibles, en las que estudiantes ponen en juego un conjunto de habilidades y competencias aprendidas que les permitan demostrar su mejor desempeño. Una de las preguntas más frecuentes entre docentes es: ¿cuál es la diferencia entre una estrategia de evaluación y un instrumento de evaluación? Bueno, vamos a ver ahora que las estrategias de evaluación es un conjunto de acciones que permiten la evidencia del logro del aprendizaje. Puede acotarse a una clase o extenderse incluso al desarrollo de un curso completo. La estrategia tiene que ser coherente con la planificación y dar cuenta de los resultados de aprendizaje que la planificación plantea. La idea de una estrategia de evaluación es que considere momentos, como por ejemplo el momento de información, cuándo sería, por ejemplo, importante o necesario incluir instrumentos, identifica criterios y también define descriptores y selecciona los instrumentos. Vamos a ver que las estrategias de evaluación pueden dividirse en tres tipos: las situadas, las orales y las escritas. Dentro de las situadas tenemos algunos ejemplos como elaborar un portafolio, una bitácora o una simulación. ¿Qué significa una estrategia situada? Significa en el fondo que es una acción o una situación de evaluación que se hace en contexto lo más real posible y que da cuenta de los aprendizajes vivenciados y experienciados. En cuanto a las orales, veamos las estrategias orales. Las más comunes y las más frecuentes, ustedes ya las conocen, seguramente las hemos vivenciado más de alguna vez: las exposiciones orales, role-playing, entrevistas. Ahora, hay que entender que la exposición oral no es un instrumento de evaluación, es una acción específica, es decir, es una estrategia para evaluar. Y el instrumento que corresponde, pues ya lo vamos a ver a continuación, pero tiene más que ver con el tipo de herramienta a través de la cual vamos a pesquisar los logros del aprendizaje a través de esa exposición. Por ejemplo, una rúbrica, por ejemplo, una lista de cotejo o una escala de apreciación. Si vamos a las estrategias de evaluación escrita, dentro de las más usadas están los ensayos, los pósters, todo tipo de informe escrito y también los organizadores gráficos. Muchos docentes y muchas docentes prefieren a veces evaluar los contenidos o los resultados de aprendizaje a través de un mapa conceptual. Eso sería una muy buena estrategia de evaluación. Ahora, para salir de dudas, vamos a revisar cuáles son los instrumentos de evaluación más utilizados. Todo instrumento de evaluación es aquel que nos permite registrar el estado o nivel de aprendizaje y conseguir la evidencia que necesitamos para saber el estado general del aprendizaje de nuestros estudiantes. Es importante conocerlos para posteriormente decidir cuáles de ellos serán los más idóneos para los objetivos planteados en la estrategia evaluativa. Dentro de los instrumentos más utilizados tenemos algunos cualitativos y otros cuantitativos. Dentro de los cualitativos están las rúbricas, las listas de cotejo, las escalas de apreciación y los registros abiertos o anecdóticos. Entre los cuantitativos, ahí tenemos la prueba escrita multi-ítem, una prueba de desarrollo tipo ensayo, prueba con posibilidad de consultar bibliografía, es decir, cualquier tipo de prueba que signifique una calificación y que tenga puntaje estaría considerado dentro de los instrumentos cuantitativos de evaluación. Al inicio dijimos que lo más importante no era precisamente la estrategia
o el instrumento, sino que dentro del ciclo de la evaluación lo más importante era la toma de decisiones. Por tanto, miremos un poquito más en profundidad a qué nos referimos cuando hablamos de retroalimentación y de toma de decisiones. La retroalimentación, de acuerdo a lo planteado por Chute, es utilizada en educación generalmente y considerada como vital al momento de potenciar el conocimiento y habilidades por parte de los estudiantes, en que consiste en poder dar un feedback a estudiantes respecto de cuáles son sus aciertos, cuáles son sus debilidades y por dónde debe ir su camino de aprendizaje en lo sucesivo. Existen tipos de retroalimentación, dependiendo de la complejidad. Existe la complejidad básica y la complejidad elaborada. Cuando hablamos de retroalimentación de complejidad básica, estamos hablando de enseñar y señalar a todo estudiante sus aciertos y errores, pero sin profundizar en otros aspectos. Cuando hablamos de retroalimentación de complejidad elaborada, estamos hablando de explicar al estudiantado por qué una respuesta está errada y por dónde debe indagar para poder seguir construyendo su aprendizaje. Ahora bien, también es importante considerar que dentro de la retroalimentación, el rol de facilitador es fundamental, pues debe ser un guía o un mediador. Adoptando el rol de guía, este lleva al estudiante a una respuesta correcta, pero cuando se es mediador, se considera la retroalimentación como un proceso de aprendizaje y permite que el estudiantado pueda rehacer para que finalmente pueda construir adecuadamente el aprendizaje por el camino correcto. El momento de la retroalimentación también es importante considerarlo. Existen retroalimentaciones inmediatas y retroalimentaciones diferidas. Cuando hablamos de retroalimentación inmediata, hablamos de una situación en la que en el mismo momento el guía o el mediador está indicando al estudiante por dónde va, qué es lo que está bien, dónde se está equivocando y que pueda sobre la marcha y en el mismo camino ir corrigiendo su andar. En cambio, la retroalimentación diferida se hace al finalizar un proceso. Ambas son válidas y se acomodan dependiendo del tipo de actividad o del tipo de estrategia evaluativa que se esté utilizando. Por último, en cuanto a la valoración, que es el último aspecto de las consideraciones en torno a la retroalimentación, tenemos que pensar que cualquiera sea el estilo y cualquiera sea la forma que vamos a retroalimentar, esta siempre tiene que ser en positivo, es decir, con una alta valoración positiva. La idea de la retroalimentación no es destruir ni centrarse en el error, sino más bien, a partir del error, construir aprendizajes. Bueno, ahora que hemos revisado un poco más en profundidad los conceptos claves respecto de evaluación, estrategias, instrumentos, proceso evaluativo y también los diferentes agentes, les dejamos invitados a que puedan revisar los contenidos de la plataforma Educa y poder interiorizarse un poco más respecto de qué significa evaluar. A su vez, les comentamos que en la plataforma, en la secuencia de aprendizajes, encontrarán otros contenidos y también algunos documentos y artículos para profundizar en este tema tan importante para el desarrollo de los aprendizajes en las diferentes asignaturas. Los dejamos invitados entonces. Hasta luego.